Perdí mi trabajo el lunes. El martes por la noche, ella traía una maleta ya embalada a la puerta de mi habitación. No preguntó si estaba bien. No preguntó si tenía a dónde ir. Solo preguntó, ¿quién va a pagar todo ahora? Y fue ahí cuando descubrí que ella siempre supo de un secreto que yo fingía que nadie conocía. Mamá nunca me quiso del mismo modo que quería a Lupita. Eso no es odio, no es drama, es simplemente un hecho. Desde que ella entró a nuestra casa en Guadalajara, cuando yo tenía 14 años, todo cambió. Mi papá intentaba mantener la paz, pero su amor estaba dividido, y dividir amor entre una hija de sangre y una niña que llegaba con maletas llenas de traumas. Bueno, las matemáticas son difíciles. Mi padre falleció cuando tenía 28 años. Un infarto. Solo, en su oficina, sin avisar a nadie. La lectura del testamento fue tensa. Él dejó la casa para mi mamá, técnicamente madrastra, biológicamente invasora, y para Lupita. Para mí, dejó una herencia que parecía un ultimátum, que aprenda a sostenerse como yo le enseñé. Mis ojos ardieron cuando leí eso. No era negligencia, era decepción disfrazada de principio, pero yo soy testaruda, soy de las que transforman la rabia en combustible. Trabajé como freelancer en TI desde esa época, tomando proyectos en plataformas internacionales que nadie creía que conseguiría. Tomé algunos que valían más que 10 salarios normales. Yo era buena en lo que hacía, muy buena en realidad. Mientras tanto, pagaba la universidad privada de Lupita, mantenía el carro que mi padre dejó, contribuía con cuentas que técnicamente no eran mi responsabilidad. «Estás tan ausente», decía mi mamá, «siempre viajando los fines de semana. Parece que ya no quieres estar cerca de nosotras». Los fines de semana yo viajaba, pero no a donde ella imaginaba. Hace 7 años hice algo que nadie sabía. Compré un penthouse en una zona mejor de la ciudad, mucho mejor, sola, con mis ahorros, con mi sudor, con mi trabajo de madrugada mientras la mayoría dormía. No era grande, era minimalista en realidad, 2 cuartos, una vista de vidrio hacia el horizonte de la ciudad, un lugar que era completamente mío, donde no había fantasmas de mi papá, o presencia de mi mamá, o necesidad de justificar mis decisiones a nadie. Los fines de semana los pasaba allá. Leía libros que nadie me cuestionaba. Veía series hasta las 3 de la madrugada sin tener que ser silenciosa. Cocinaba para una persona, yo misma. Bailaba desnuda en mi sala sin que alguien tocara la puerta preguntando si estaba bien. Era un privilegio pequeño, pero era mío. El martes la empresa me llamó en una videoconferencia. El restructuring. El lamentablemente tus horas ya no encajan. El vamos a intentar en otro proyecto. Se sentía como ser destituida mientras aún estaban hablando. Apagué la cámara, apagué la computadora y encaré mi habitación durante 2 horas intentando respirar normalmente. Bajé a cenar. Mi mamá ya había preparado algo. Caldo de camarones con pan tostado. Lupita estaba haciendo scroll en su teléfono. Nadie preguntó cómo fue mi día hasta que me serví un plato. «Valeria, necesitamos hablar», dijo mi mamá. Su tono era ese, el tono que usaba cuando iba a decir algo que ya había ensayado. «Perdí mi trabajo hoy», solté. Pensé que la palabra perdedora reverberaría en la sala, pero no, solo parpadeó y continuó. «Entonces, perfecto timing, porque necesitamos conversar sobre dinero». Mi estómago se hundió. Explicó, con una frialdad que aún me asusta recordar, que la casa tenía deudas, que las cuentas se estaban acumulando, que Lupita aún tenía 2 años de universidad, que ella me cuidó después de la muerte de mi papá, que eso creaba obligaciones. Mientras ella hablaba, un vaso de agua en el centro de la mesa reflejaba mi imagen, pálida, transparente, desapareciendo. «¿Quién va a pagar esto ahora?», preguntó. No era una pregunta, era una acusación. Lupita me miró con algo entre pena y alivio. Mi mamá se levantó y salió de la sala. Media hora después tocó mi puerta. Traía una maleta vieja, una maleta de ruedas que pertenecía a mi padre. Estaba pesada, estaba lista. «Creí que era hora de que entendieras que no puedes esperar que otros paguen tus cuentas.
dijo ella con la mano aún en la manija. Si viajas tanto los fines de semana, estoy segura de que tienes un lugar a donde ir. Mi sangre se heló. Ella no sabía, pero también sabía. Sabía de un modo que solo alguien que estaba investigando, observando, anotando, conseguiría saber. ¿Cómo tú? Intenté. Vi una factura de condominio que llegó a tu nombre. Hace meses, dijo ella con la calma de quien finalmente logró derrotar a alguien. Siempre me pregunté, pero ahora ya no importa. Tienes un lugar. Vete allá. La puerta se cerró detrás de ella como un punto final. Me quedé mirando la maleta, mi vida dividida en un recipiente de plástico barato que mi padre había comprado en un viaje a Cancún. Las lágrimas vinieron calientes, furiosas pero silenciosas. Mi refugio había sido descubierto. Mi secreto tenía fecha de vencimiento. Y por primera vez en 7 años, estaba completamente sola. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿De dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La primera noche en el penthouse fue extraña. Literalmente todo estaba como lo dejé. Un florero en la mesita, un libro abierto en la poltrona, una taza de café aún con marca de labial. Era como entrar en una cápsula del tiempo. Pero ahora no era un refugio, era un exilio. Encendí la laptop, algo que no debería hacer pero necesitaba. Busqué desempleo emergencia freelancer. Las respuestas eran peores que mi peor escenario. Las cuentas seguirían venciendo. El penthouse requería cuota de condominio. Internet no era gratis. La comida salía del dinero que necesitaba ahorrar. El seguro de vida había vencido. Dormí con la computadora aún encendida, haciendo búsquedas que mi cerebro ya conocía las respuestas. Desperté con el teléfono sonando. Mi mamá. Cartas de cobro llegando. Lupita preguntando si estaba bien. La respuesta era no, pero respondes, está todo bien, porque tu madrastra acaba de sacarte de casa y ahora tienes 0 tiempo para ser débil. Los días que siguieron fueron quirúrgicos en su precisión. Despertar cafecito en el penthouse, que tenía que hacer con la cantidad mínima de café porque necesitaba ahorrar, abrir la laptop, buscar proyectos remotos que aceptaran freelancers en situación de urgencia. Siempre hay alguien desesperado por contratar a alguien desesperado. Es un mercado honesto de esa forma. Conseguí mi primer proyecto un miércoles. No pagaba bien, pagaba lo suficiente. Conseguí un segundo cliente un lunes. Luego vino un tercero. Eran tareas menores, proyectos fragmentados, el tipo de cosas que antes rechazaría porque pagaban poco, porque eran aburridas, porque desmerecer mi nivel. Ahora todo ese desmerecimiento era un lujo que no podía permitirme. Me sentaba en el sofá de mi penthouse, ese sofá que había costado una pequeña fortuna, que había comprado porque me gustaba el cuero genuino y porque merecía algo bonito, y trabajaba. Código HTML, debuggear bases de datos, integración de APIs, documentación, slides. Todo lo que era rápido, todo lo que no requería pensamiento profundo, todo lo que pagaba la siguiente semana. La comida se volvió lo más difícil. Compré arroz, frijoles, cebolla, huevos. Comida de pobre rico. Esa que comes y sientes que te estás castigando a ti misma mientras te alimentas. Hice una lista de cuánto gastaba por día, cuánto podía gastar. Dividí por 30. Transformé abundancia en abstinencia. Mi teléfono comenzó a sonar menos. Lupita dejó de enviar mensajes. Mi mamá envió una notificación de que había bloqueado mis llaves de la casa. Ni siquiera podía entrar a recoger mis cosas personales. Fue rápido, profesional. Ella había hecho esto antes, se notaba. 1 semana, 2, 3. Mi cara comenzó a verse diferente en el espejo. Más delgada, más cansada. Mis ojos tenían ese brillo que solo quienes funcionan con fe logran tener. Pero tuve que dejar de llorar. Las lágrimas no producen código. El dolor no compra comida. Recibí la primera propuesta que parecía decente un jueves. Una empresa de tecnología que buscaba una arquitecta de base de datos para un proyecto de 6 meses.
No era freelance. Era una contratación. Tenía beneficios. Tenía salvación. Hice clic en el enlace para aplicar, y mi corazón comenzó a acelerarse de una forma que no había sentido desde el día en que compré el penthouse. Pero antes de que pudiera terminar el formulario, recibí un mensaje de WhatsApp. Era de Lupita. Mamá está enferma. Creo que deberías saberlo. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Gracias. Hice algo muy estúpido en ese momento. Podría haber ignorado. Podría haber eliminado el mensaje y continuado llenando el formulario para el puesto que era prácticamente mi puerta de salida del pozo. Pero Lupita no era el tipo de persona que dramatizaba. Si ella estaba diciendo que mi mamá estaba enferma, entonces mi mamá estaba realmente enferma. La llamé. Nadie contestó. Llamé a la casa. Nadie. Llamé a Lupita de nuevo. Se desplomó en el trabajo, dijo Lupita, y escuché el llanto en su voz. Dolor en el pecho. Pensaron que era un ataque cardíaco, pero fue angina. Los doctores dicen que su corazón está débil. Está en observación. Las próximas 48 horas son críticas. Mi abuelo había muerto por problemas cardíacos. Mi papá había muerto de infarto. Yo había heredado esa predisposición biológica al desastre, y ahora ella estaba teniendo la vista previa. Agarré la llave del carro, que aún estaba a mi nombre, y fui. No pensé en dinero. No pensé en que este viaje costaría gasolina que no podía gastar. No pensé en nada. Solo manejé. El hospital era demasiado blanco, demasiado frío. Mi mamá estaba en una cama conectada a máquinas y tenía el color de alguien que había visto el otro lado y volvió confundida sobre por qué. Lupita me abrazó cuando entré. Yo permanecí inmóvil. Esa mujer que me había sacado de casa una semana atrás estaba ahora vulnerable de una forma que hacía imposible mantener la rabia. «Valeria», dijo mi mamá, su voz un susurro. «¿Viniste?» «Claro que vine», mentí. Pasé la noche en el hospital. En realidad, pasé las próximas 3 noches. Dormía en una silla incómoda que debería ser crimen considerar una cama. Compraba café malo en la cafetería. Escuchaba el bip de las máquinas. Miraba a esa mujer que me crió, que también había perdido a alguien, que también estaba sola de una forma que solo ahora podía entender. El tercer día, cuando los doctores dijeron que mejoraría, que era solo una advertencia, que necesitaba cambiar radicalmente su estilo de vida, ella pidió hablar conmigo a solas. «Fui muy dura contigo», dijo ella, y lágrimas escurrían de una forma tan diferente a como mi papá lloraba. Sus lágrimas eran amargas, eran de quien finalmente tenía noción de su propio tamaño pequeño en el universo. No respondí. No podía. Mi garganta se había cerrado. «Tu papá», comenzó ella, y respiró como si estuviera diciendo algo que había guardado durante 37 años. «Tu papá nunca realmente me amó. Yo lo sabía. Lupita siempre fue suficiente porque era su hija. Pero tú eras suya de un modo que yo nunca sería nada más que una intrusa». Mis ojos ardían. Cuando él murió era como si hubieras ganado, y no podía lidiar con eso. Así que creé razones para estar brava contigo. Creé motivos para que no merezcas. Porque si no merecías, entonces no sería tan obvio que él me eligió a ti. Ella respiraba con dificultad. Las máquinas aceleraban. Cuando vi la factura del penthouse, sentí alivio, en realidad. Porque significaba que tenías un lugar a donde no podía llevarte. Un lugar que era solo tuyo. Un lugar que finalmente tenías que no era mi fracaso. «Mamá», comencé. «No», dijo ella con fuerza que la asustó. «Escucha, quería que me odiara. Quería que sintieras lo que yo sentía, pero mirándote aquí 3 noches esperando saber si tu madrastra moriría, eso me dice que eres mejor persona de la que jamás fui». Salí de esa sala y lloré en un baño del hospital durante 20 minutos. Lloré por todo, por mi papá, por esa mujer que había intentado ser madre y terminó siendo antagonista,
Por Lupita, que perdió un pariente sin ser realmente pariente. Por mí, que tenía que ser fuerte cuando todo lo que quería era quebrarme. Cuando volví, mi mamá estaba durmiendo. Llamé al puesto que había perdido y pedí disculpas al reclutador. Él tuvo paciencia. Dijo que podía esperar. Pero yo sabía que ya no podía esperar. No por empleo, no por redención, no por nada que viniera de afuera para salvar mi propio desastre interno. El alta del hospital fue amortiguada por recetas de medicamentos costosos y la realidad de que mi mamá no podía trabajar por tiempo indefinido. Los doctores fueron claros. El estrés era su enemigo ahora. Cualquier conmoción podría desencadenar otro episodio. Eso significaba que la persona que me había sacado de casa ahora necesitaba que volviera. Ella no pidió disculpas de forma formal. No había ramo de flores, cena especial o dramatismo. Solo un día, cuando fui a visitarla al hospital, dijo: «Lupita no puede cuidar todo sola. Yo no puedo cuidar nada. Estás viviendo en un apartamento que no puedes sustentar. Las tres perdimos a personas que amábamos. Creo que podríamos dejar de castigarnos mutuamente por eso». Moví mi laptop de vuelta a la casa. Mi habitación continuaba como la dejé. Mi mamá ni la había tocado. Eso fue más aterrador que cualquier pelea. Era como si ella siempre supiera que volvería, como si hubiera reservado un lugar para mí solo en caso de emergencia. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Mi mamá tenía días malos en los que la rabia surgía sin aviso, en los que me culpaba nuevamente por cosas que no eran mi culpa, en los que la angustia de casi muerte se transformaba en furia con alguien que estaba lo suficientemente cerca para absorberla. Yo aprendía a reconocer las señales y me alejaba. No era saludable estar presente para eso, pero también aprendí otra cosa. Ella realmente había intentado a su manera tortuosa. Esa mujer que entró a nuestra casa cuando tenía 14 años había hecho lo mejor que sabía hacer con las herramientas que tenía. Y ahora, a los 70 y tantos, lo mejor que podía hacer era simplemente intentar estar presente. Lupita y yo comenzamos a conversar, de verdad. Conversaciones que no estaban mediadas por mi mamá, que no eran sobre cuentas o culpa o responsabilidad. Ella me contó sobre sus miedos. Yo conté sobre los míos. Descubrimos que teníamos mucho en común. 2 hijas criadas por la misma mujer, pero de maneras completamente diferentes, ambas buscando validación en lugares equivocados. «¿Eres mi hermana de verdad?», preguntó una noche. Estábamos haciendo café en la cocina mientras mi mamá dormía. «Biológicamente, técnicamente no», respondí. «¿Pero realmente?», insistió. «Sí», dije. Y fue la primera vez que eso era verdad sin reservas. Volví a trabajar seriamente. Conseguí el puesto que había perdido. La empresa esperó porque a veces ser honesto sobre caos personal es atractivo para empleadores que buscan gente real. Comencé como contratada temporal, prueba de 3 meses. Pasé la prueba. Luego vino la oferta de quedarme. Luego vino un aumento. Luego vino la realización de que realmente podría sustentarnos a las 3. Mi mamá comenzó fisioterapia. Luego psicoterapia. Ella tenía cosas que procesaba. El hecho de que mi papá había vivido una vida entera que ella no podía compartir, que sus hijas la dejaban atrás porque era demasiado, porque era dura, porque había elegido dureza para no sentir miedo. «¿Sabes por qué realmente lo hice?», preguntó un tarde mientras caminábamos por el bosque de Chapultepec, ejercicio que los doctores recomendaban. «¿Por qué te saqué?». «Porque estabas brava», respondí. «Porque te escapaste», me corrigió. «Habías construido una vida que no conocía, que no podía controlar, que no podía arruinar, y eso me aterroriza, saber que alguien que crié o que ayudé a criar tenía tanto miedo de mí que necesitaba un lugar secreto para respirar». Caminamos en silencio por un tiempo. «Debería haber preguntado cuando descubrí sobre el penthouse», continuó ella. «Debería haber preguntado por qué lo necesitabas. Debería haber escuchado, pero en lugar de eso, creé una razón para estar brava. Creé motivos para que no merecerte, porque estar brava es más fácil que estar asustada». Agarré su mano, algo que no había hecho en años. Ella apretó de vuelta, y ambas entendimos
que eso era lo más cercano a un pedido de disculpas y una aceptación que tendríamos. Ese mes decidí vender el penthouse. Era una decisión que realmente duele, porque ese lugar había sido mi símbolo de resistencia, mi refugio. Pero también era una prisión ahora. Un lugar que mantenía porque tenía miedo de lo que pasaría sin él. La venta dio lo suficiente para que pudiéramos lograr que toda la familia viviera en un lugar mejor. Un lugar que era suyo, pero que también era mío. Un lugar donde no necesitaba un secreto para sentirme bien. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Hay narrativas bonitas sobre el perdón. Son aquellas que te dicen que una vez que perdonas todo cambia, el dolor desaparece, te conviertes en una versión mejorada e iluminada de ti mismo. Esas historias mienten. El perdón es lento, el perdón es sucio. El perdón es despertarte un día cualquiera y darte cuenta de que no pensaste en mi mamá como la villana durante tu desayuno. Y luego pensar 3 veces sobre eso porque parece una victoria tan pequeña que cuestiona si realmente vale la pena llamarla victoria. Mi mamá aún tiene días malos. Aún tiene momentos en que su primera reacción es defensiva, agresiva, intentando controlar. Y yo aún tengo días en que mi primera reacción es retirarme, porque me enseñaron a creer que eso era rechazo. Pero ahora, la diferencia es que podemos hablar sobre eso. Podemos decir, me lastimaste, sin que alguien se quiebre completamente. Ese trabajo remoto que conseguí se volvió estable, se volvió cómodo. Se volvió eso que no imaginas perder porque se vuelve parte de tu identidad. Mi gerente una vez dijo, en una evaluación de desempeño, que mi mayor fortaleza era que entendía la presión, que no entraba en pánico cuando las cosas se volvían imposibles porque ya había vivido la imposibilidad. Ella no sabía sobre el penthouse, no sabía sobre la maleta en la puerta. No sabía que su empleada perfecta había dormido en un sofá durante algunas noches, bebiendo café de la cafetería y preguntándose cuándo el universo dejaría de patear. Lupita terminó la universidad, consiguió un trabajo que le gusta y esta es la parte que más me hace sonreír. Se mudó, agarró sus cosas, agarró sus ahorros y se fue a vivir en un apartamento minúsculo con 2 amigas, porque dijo que necesitaba aprender a sostenerse. «Me enseñaste eso», dijo, mientras embalaba sus cosas. «No enseñé nada», protesté. «Me enseñaste que es posible estar asustada y aún hacer lo correcto. No tenías que volver a esa casa. Podías haberla dejado arreglársela sola». «Ella es tu mamá», respondí. «También es la mamá de ella. Y la mamá de ella también fue hija de alguien que probablemente la lastimó. Rompiste el ciclo, Valeria. Fuiste lo suficientemente fuerte para ser amable con la persona que fue cruel contigo. Mi habitación está vacía ahora, porque yo también me mudé. Agarré mi dinero, agarré mi independencia recién recuperada y alquilé un apartamento que es todo lo que el penthouse era, pero diferente. Es más pequeño, es más humilde, es más honesto. Las paredes no son blancas, son beige. Tiene estantes de libros. Tiene cuadros que pinté yo misma. Tiene un espacio que es mío sin tener que ser un secreto. Visito la casa de mi mamá los domingos. Ayudo a Lupita cuando lo necesita. Y mi mamá viene a mi apartamento de vez en cuando y se sienta en mi sofá que es viejo y cómodo y toma té que hago yo. No café de la cafetería, sino té verdadero, y me mira con algo que parece arrepentimiento, pero que intentamos transformar en cuidado. Lo que nadie te dice sobre la supervivencia es que no es un momento único de victoria. Es una serie de pequeñas elecciones. Es despertarte y decidir que vas a trabajar, que vas a pagar tus cuentas, que vas a cuidar a alguien que te lastimó porque nadie merece estar solo, que vas a perdonar no porque esa persona lo mereciera, pero porque tú merecías estar libre de la rabia que te mantenía atrapada. Recibí una promoción el mes pasado, más dinero, más responsabilidad, y por primera vez en mucho tiempo no pensé en agarrar ese dinero extra y construir otro refugio secreto. Pensé en cómo podría ayudar a Lupita con sus estudios de posgrado.
¿Cómo podría pagar por alguien que cuide a mi mamá 2 veces a la semana para que pueda descansar? ¿Cómo podría finalmente respirar sin estar lista para huir? ¿Esa maleta vieja que mi papá había comprado en Cancún? La tengo en un armario ahora. No cargo trauma con ella. Cargo solo el objeto. Tela, ruedas, cremallera. Una cosa común que una vez pareció como el símbolo de mi desastre. La vida no es sobre vencer gente. No es sobre estar en lo correcto y ser validada. No es sobre ese momento cinematográfico donde todo cambia porque tuvimos una conversación importante. La vida es sobre despertar cada día y elegir quién quieres ser a pesar de quién fuiste. Desperté un sábado por la mañana. El tipo de sábado donde no hay gente esperándote, sin videollamadas agendadas, sin código para debuguear. Era un sábado que era solo sábado. Agarré mi teléfono para no hacer nada específico, solo scrollear redes sociales como hace una persona normal, y recibí un mensaje de mi mamá. No era sobre dinero, no era sobre cuentas o responsabilidades o culpa. Era una foto de ella y Lupita en el parque de Xochimilco, ambas sonriendo, ambas realmente sonriendo. No esa sonrisa de «estoy fingiendo estar bien para que no te preocupes», sino esa que sale naturalmente cuando olvidas por un momento que tienes razones para estar triste. La leyenda solo decía, «Día de mamá e hija, debiste haber venido». Hice una cosa, llamé un Uber, pasé por la panadería favorita de mi mamá y fui a su casa. Lupita ya estaba allá cuando llegué. Mi mamá abrió la puerta, no ese rito de bienvenida formal, sino con ese brillo de sorpresa genuina que significa que realmente no esperaba. Pasamos la mañana juntas. Hicimos un café. Café de verdad, no ese de la cafetería que bebía cuando estaba sola en el penthouse. Mi mamá contó historias que nunca había escuchado sobre cuando era joven, cuando era más brava, cuando aún tenía esperanza de que la vida sería diferente. Lupita bromeó conmigo sobre una cliente difícil que tiene en el trabajo, y yo simplemente estaba presente. Ese día, mi mamá pidió disculpas de nuevo, no porque la forzara, no porque una terapeuta la orientara, solo porque, finalmente, realmente entendía lo que había hecho. No merecías eso, Valeria. Ningún niño, ningún joven, ninguna persona merecía ser sacado de casa como lo fuiste. No merecía estar brava de esa forma. Estaba intentando sentirme poderosa sobre alguien que nunca pude controlar, y creí que lastimarte me haría sentir mejor. No lo hizo. Solo me convirtió en una mujer que casi muere sin arreglar nada. La abracé. Y esa vez no era necesario decir nada porque ella ya había dicho todo. Cuando salí de allá ese día, visité el lugar donde el penthouse solía estar. Era un condominio bonito, ¿verdad? Pero había familias allá, niños corriendo, gente usando la piscina para divertirse. El lugar continuaba viviendo sin mí. Eso significaba que no era tan necesaria como pensaba, que mi drama no era central para el universo. Extrañamente, eso fue reconfortante. Volví a mi apartamento y comencé a escribir. Sobre todo esto, sobre la maleta, sobre la madrastra, sobre mi papá muerto, sobre la culpa, sobre la supervivencia. Sobre esa noche cuando todo se derrumbó, y pensé que nunca reconstruiría nada. Y lo más loco es que mientras escribía, me di cuenta de que había reconstruido. No volví a lo mismo. Construí algo diferente, algo mejor. No porque fuera más grande o más lujoso, sino porque tenía aire para respirar adentro. Mi mamá falleció 3 años después de esa madrugada, no por problemas cardíacos. Ella fue valiente sobre sus medicinas después de ese episodio, sino por cáncer que surgió de forma silenciosa y rápida. En el hospital durante los últimos días, pidió hablar conmigo a solas de nuevo. «Estoy arrepentida de tantas cosas», dijo con dificultad para respirar. «Lo sé», respondí, «pero no estoy arrepentida de tener una hija que es lo suficientemente fuerte para perdonar. Eso es lo más bonito que creé sin darme cuenta de que lo estaba creando». Lloré mucho cuando se fue. Lupita y yo nos abrazamos en una iglesia y ambas nos dimos cuenta de que, después de todo, ella había sido nuestra mamá
de un modo que nunca sería perfectamente bueno, pero había sido sincero. Aquí estoy ahora, a los 44 años. Tengo un trabajo que amo. Tengo un apartamento que es completamente mío. Tengo una hermana que es verdaderamente mi hermana. Y tengo la claridad de que la vida no es sobre vencer, no es sobre estar en lo correcto, no es sobre ser validada por otros. La vida es sobre despertar cada día y elegir amor, especialmente por alguien que lo necesita, aun cuando esa persona ya te lastimó, especialmente cuando tienes razones válidas para no elegir amor. Esa noche, cuando todo se derrumbó, no fue mi peor día. Fue solo el día que me enseñó que era más fuerte de lo que parecía, que podía sostener a otras personas mientras me sostenía, que el perdón no es debilidad. El perdón es lo más fuerte que una persona puede hacer. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. Mañana hay más. Nos vemos allá.